Buenos días, no sé si buenas noches, buenas tardes allí en Canadá, Miguel Ángel Ferrer Mista. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes aquí. Serán Buenas casi buenas noches allí, ¿no? tardes, tardes de noches, sí, buenas tardes, noches. ¿Qué hace Mista en Canadá? Pues ahora mismo esperar. Estamos aquí no confinados porque afortunadamente aquí las medidas restrictivas no han sido tanto como en Italia, como en España. Aquí se puede salir a caminar, se puede salir a hacer deporte, lógicamente manteniendo la distancia de seguridad y bueno, con muchísimos sitios cerrados y únicamente supermercados, farmacias y restaurantes solamente para llevar comida a casa te dejan ir. Y bueno, pues esperando a que el gobierno diga en el momento que se pueda empezar a entrenar y sobre todo que cuando se restablece la liga y el calendario. Pero porque más allá del coronavirus, eh, es el fútbol lo que te ha llevado a Canadá, entonces. Sí, sí, no, totalmente. El fútbol, un poco de urgencia porque con el tema del coronavirus se iban a cerrar las fronteras y nos avisaron del club que había que venir para acá pronto, pero sí, sí, o sea, me he embarcado en una experiencia aquí en Canadá con el Atlético de Madrid que me ofreció venir para acá por mi antigua experiencia jugando aquí y bueno, de buen grado y esperemos que, aunque el comienzo ha sido un poco dubitativo, que la cosa termine bien. Eres el entrenador de un equipo que es una sucursal, por decirlo de alguna Eso manera, es. del Atlético de Madrid en Primera División de Canadá. Efectivamente, es una liga muy joven, empezó el año pasado, esta es la segunda temporada que se iniciaba y sí, sí, el Atlético de Madrid compró una franquicia aquí y bueno, pues aquí estamos, a vivir la experiencia y a seguir formándonos como entrenador, claro. ¿El coronavirus te ha permitido que empieces a detectar, calibrar, medir, conocer cómo es el fútbol profesional en Canadá o no te ha dado, no te ha No, dado poco, tiempo? poco. Pudimos empezar a entrenar en Madrid la primera semana de marzo y después de 8 días tuvimos que cortar los entrenamientos porque ya prohibieron el que se pudiese ir a hacer ejercicio en grupos y nada, al día siguiente de suceder esto nos vinimos para acá, así que del equipo hemos conocido poco, más por vídeos que por otra cosa, pero de momento la realidad es que no conocemos excesivamente mucho. Y por vídeo sí que te habrá dado tiempo a conocer, por lo tanto, también, mm, en la medida de lo posible, el nivel de la Liga de Canadá. Sí, 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 de momento por lo que hemos visto la temporada pasada, sí, hemos visto que bueno, que hay un nivel bastante aceptable, que lo que quieren es bueno, que seguir creciendo, como ha pasado con sus vecinos de Estados Unidos, y yo creo que Claro, lo que quieren, tendrán la Liga de allí como espejo, ¿no? eso es, eso es. Entonces, bueno, quieren pues de cara a un futuro, sobre todo porque el 2026 es el Mundial aquí, entonces lo que quieren es bueno, pues promocionar el fútbol para que cuando llegue el momento, pues yo creo que Canadá pues sepa y el fútbol sea un deporte no tan minoritario como es ahora. Están importando técnicos, talento, metodología, estarán importando de todo, ¿no? Sí, la idea que tienen es de, bueno, de importar y de absorber todo lo más posible, porque es lo que dicen ellos, que, bueno, que quieren dejarse formar o aconsejar por la gente que lleva muchos años en esto, y yo creo que, bueno, que la llegada del Atlético de Madrid aquí y de nosotros, pues para ellos también ha sido un papel importante. Venga, vamos a la faceta de Mista entrenador, de que ya ha estado en la escuela del Valencia, pero ahora ya es, digamos, a nivel profesional, ya no entrenas niños, entrenas futbolistas profesionales. ¿Cuál es tu bagaje cuando te pones ya al frente del equipo profesional? Se me ocurren muchos entrenadores que te han entrenado, pero supongo que habrás ido rescatando de algunos y iremos a morir a Rafa Benítez, lo tengo Sí, hombre, claro. sí. Aparte tengo bastante relación con él y sí, hombre, yo creo que lógicamente, mira, de todos los entrenadores que he tenido te puedes crear cosas. Yo creo que de Quique Sánchez Flores nos podemos crear muchas cosas. De ¿De Quique Aguirre. qué? ¿De Quique qué? Yo de Quique me quedaría con el rigor táctico que tenía con el Sí, equipo. ¿verdad? Sí, te lo prometo. O sea, creo que ha sido un entrenador que mejor nos ha trabajado a todos a nivel táctico, que el equipo funcionaba muy bien. Y es lo que te decía. O sea, yo creo que lo bueno de todo esto es que al final de todo te puedes quedar con la parte que mejor, que más te guste de cada uno. Y en ese sentido ya hay muchos entrenadores muy buenos. Rafa Benítez, ¿Y lógicamente. de Rafa Benítez qué? Tú me vas a decir nombres y yo te voy a pedir que me digas. Bueno, pues yo creo que de Rafa Benítez, en primer lugar, el convencimiento que tenía y la seguridad que tenía tanto en sí mismo como en todos los jugadores que él tenía en ese momento. Y sobre todo que él es fiel a sí mismo, siempre. O sea, pase lo que pase, él no cambia nunca su guión. Él tiene claro lo que quiere, dónde lo quiere, cómo lo quiere y él lucha y va por ello siempre. Vamos, es como Marcelino en eso, Rafa Benítez. No Sí, sé si te ha dado parecido, tiempo a muy conocer a Marcelino parecido. profesionalmente, pero
Sí, 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 Marcelino, pues yo creo que las comparaciones son odiosas, pero en ese sentido creo que es bastante parecido, ¿no? Me Sí. parece bueno, que tenía el equipo muy bien formado, que al final yo soy de la opinión de los que piensan de que el equipo siempre hay que formarlo de atrás hacia adelante. Y mira que he sido delantero, o sea que Pero os pasa mucho, ¿eh? sí, no, pero además es que es muy cierta la frase que dicen, la de que los delanteros te ganan partidos, pero las defensas te ganan campeonatos. Entonces me parece que es una verdad como un templo y bueno, en ese sentido me parece que gustándote más o menos, porque ahí ya no entramos en las discusiones que había habitualmente con ese tipo de cosas, pero creo que Marcelino ha sido un entrenador que ha sacado muchísimo partido de Valencia y que, bueno, que es ahora mismo es uno de los mejores entrenadores, no solamente de Europa, sino creo que del mundo. Sí, sí, la calidad de Marcelino como entrenador mm, no se discute, porque al final a un entrenador hay que exigirle resultados, tú ya lo sabrás, Totalmente. y ahí están los suyos, por lo menos en su etapa en el Valencia. ¿De qué más entrenadores ha sido chupando como una Bueno, de esponja? Aguirre, por ejemplo, en el Atlético de El Madrid, yo creo Vasco. que sí, la forma que tenía de motivar al jugador, que era muy bueno en eso, con todos nosotros. ¿Quién más tendría por ahí? Aguirre, déjame que te matice, a mí me gusta, no sé si lo compartes, que Es muy por lo claro. menos al Leganés o a Osasuna le viene bien una personalidad un poco arrollante que termina asumiendo él toda la presión. Sí, sí, Libera al futbolista, ¿verdad? exactamente, absorbe toda la presión del medio y demás. Y sí, sí, aparte es un entrenador muy claro. O sea, es de las personas que no se andan con rodeo ni él va y te afronta de cara y te dice las cosas como son. Y al final ese tipo de gente y ese tipo de entrenadores se agradecen, sobre todo el futbolista, porque uno lo que quiere es que le diga las cosas como son y en el momento que son, ¿no? Y que no te vendan la moto de que puede ser mañana o la semana que viene y al final, pues, las cosas no van a Como, ningún sitio. como esos casos que llega al mercado de enero, te ponen y cuando llega febrero no vuelves a jugar. Sí, ¿A ese ti te ha tipo de pasado situaciones eso? suceden. Ese tipo de situaciones suceden. Que hay jugadores que se van de un sitio en enero o en diciembre pensando que la cosa puede cambiar y realmente luego pues se dan cuenta de que las cosas no son como él esperaba y luego vienen los madres mías. ¿Algún entrenador más te queda por ahí o qué? Pues yo sí, yo que pueda destacar para mí, creo que no. O sea, porque con Rafa Hombre, estuve muchísimos años. Rafa, Marcelino, Quique, Javier Aguirre son alguna vez, Bueno, algún partido en la élite han entrenado, han ¿eh? ganado. Sí, sí. Por No, eso te digo que no has elegido he mal. tenido buenas personas en las que fijarme. Sí, sí, sí. El otro día que contó Cañizares que, que cuando Benítez, voy directo a Rafa Benítez, que cuando Benítez empezó a deciros uno por uno que podemos ganar la liga, que Cañizares la primera vez dijo, este está loco. ¿A ti también te lo dijo? Sí, es que lo fue diciendo, yo creo que a mí, o sea, a mí no me lo comentó directamente, yo creo que el comentario que hizo fue, habló un poco con los capitanes y le comentó la idea y luego lo comentó con todo el grupo. Y la relación que fue, es como decía Cañete, o sea, cuando pasó esto, bueno, yo ya lo conocía de año anterior y ya sabía un poco cómo era, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente se lo tomó, no a cachondeo, pero diciendo, pero por Dios, ¿qué nos estás contando, Rafa? Si hace 30 años que no se gana una liga, estamos a 8 puntos del Madrid, o sea, era algo complicado, pero mira, es lo que te decía del convencimiento que tenía en su trabajo y en cómo hace las cosas, que al final, cuando te encuentras a alguien así, al final, si te contagias de su efusividad en todo, es muy bueno para el jugador. Claro, tú a Benítez, es verdad, no había caído en eso, tú lo conocías porque tú estabas en el Tenerife. No sé si alguna vez te lo hemos hablado de esto, pero yo fui a hacer un reportaje al nuevo entrenador del Valencia en aquel Leganés Tenerife, en el que jugabas tú, jugaba Luis Ándale. García, jugaba Curro Ajá. Torres, jugaba un argentino media punta que fue suplente, no recuerdo el nombre. Hugo Hugo, Morales. no Hugo Morales, no creo que fuera, era Hugo, se llamaba Hugo, pero bueno. Y aquel Tenerife subió contra el todopoderoso Atlético de Madrid. En aquel momento, fíjate, nos estábamos jugando el ascenso, Betis, Sevilla, Atlético de Madrid y Tenerife. Y el Y ahí fue Atlético de el Madrid fue el equipo Tenerife. el Atlético de Madrid fue el equipo que no subió, o sea que imagínate el nivel que había ese año en segunda división. Sí, 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 yo estaba en el Leganés Tenerife, que estaba lleno de aficionados del Atlético El de Atlético Madrid. de Madrid, efectivamente. Sí, aquel fue un partido épico para todos nosotros, vamos. Tú, tú ahora no te acuerdas, pero yo estuve toda la mañana en el hotel de concentración que estaba en Feria Madrid. Sí, estábamos ahí en la Avenida América de Madrid, estamos en Sí, el la hotel. Avenida Era el que América. siempre íbamos con el Tenerife.
Yo me colé por las habitaciones, por los ascensores, para que Rafa Benítez me diera una entrevista. ¿Y te la dio al final o no? ¿Qué va? No reconoció en ningún momento que iba a entrar al Valencia. Luego fuimos al estadio detrás de vosotros. Y para que te voy a dar rato para que te des cuenta que no me invento. ¿Te acuerdas la celebración que hicisteis en el aeropuerto de Barajas? Me acuerdo, totalmente, claro. Pues mira qué anécdota te voy a contar. En ese momento me llaman del periódico y me dicen, tío, acaba de marcar Rivaldo de chilena y el Valencia está fuera de la Champions. Y entonces yo me acerco a Rafa Benítez y le digo, Rafa, has marcado a Rivaldo de chilena desde fuera del área y el Valencia está fuera de la Champions. Y me dice, no me jodas. Y le digo, hombre, ya era hora que reconocieras que vas a entrenar al Valencia, porque no me dio bolilla en todo el día. Bueno, y ni te lo reconoció, simplemente fue un comentario, o sea que Hombre, pero yo ya... sí, ya te haces tus cabos tú, sí, sí. Sí, Y yo, él es muy suyo para todas esas cosas y al final, bueno, pues lógicamente tampoco te iba a decir nada antes porque yo creo que nosotros mismos lo sabíamos, o sea que imagínate. o sea, tú lo sabías. Yo no lo sabía. Rafa. Yo me enteré, creo que fue la última semana, yo creo que fue la semana de que nos estamos jugando el ascenso contra el Leganés, es cuando nos enteramos de la posibilidad de que, o de que Rafa realmente iba a ir al Valencia el año de la temporada siguiente. Pero no, o sea, ni a nosotros nos contaba las cosas, imagínate. Y os rescató a ti y a Curro Torres. Sí, Curro, bueno, sí, estábamos en la misma situación. Yo la temporada anterior había firmado con el Valencia y me Y te dejaron quedaste cedido en el cedido allí. Tenerife. Eso es. Y Curro estaba en la misma situación. El Valencia lo cedió al Tenerife y nos recuperó los dos ese verano. Yo recuerdo, porque puedo con Cañizares porque dijo alguna cosa interesante en una entrevista con el grupo Risa. Dijo que Rafa Benítez nos enseñó a entender el fútbol y de ahí han salido muchos entrenadores. Nista, Sí, Curro, efectivamente. Baraja, Pellegrino, Yo creo que él, Aymar. él nos hizo entender o ver el fútbol de una forma diferente a la que nosotros como jugadores lo entendíamos, ¿no? O sea, no, nos hacía ver quizá la parte que muchas veces el jugador necesita saber para poder rendir luego dentro del campo, a pensar, a ser no solamente jugador, sino parte de un equipo, ¿no? Y dar información al compañero y demás. Y yo creo que eso poco a poco fue calando en nosotros y yo creo que nos metió tanto la chispa esa y el gusanillo en el cuerpo que una vez acabado hemos seguido todos la dinámica de los Yo campos. recuerdo que yo iba a Paterna cuando se podía ir, de ir a los entrenamientos, acordarás que yo estaba siempre Cuando estabais ahí en la recepción de los en la vestuarios, ¿no? recepción y había periodistas fumando en las recepciones. Imagínate qué época. Yo recuerdo los entrenamientos, Benítez los paraba para situar a un defensa 1 metro a la izquierda o 1 metro a la derecha. Sí, sí, totalmente. O sea, él es muy metódico con lo que hace, con su trabajo. En ese sentido es parecido a Quique, ¿no? O sea, les encanta el orden, les encanta que el equipo esté bien posicionado y vamos, no importa que el entrenamiento dure 2 horas y media, 3 horas, al final lo que él quiere, lo que él tiene en mente, hay que hacerlo y hasta que no salga como él quiere, pues, y al final esto es muy bueno porque al que acaba enseñando es a ti, aunque no te des cuenta. A ti te hizo futbolista profesional. A mí me hizo futbolista, a mí me rescató, entre comillas, de aquel Tenerife y luego las 5 o 6 temporadas que pasé en el Valencia, yo tengo con mucho que agradecerle porque yo llegué a Valencia siendo un pipiolo y al final me fui afortunadamente siendo un jugador y no solamente eso, sino con un aprendizaje, con un bagaje, con unas experiencias vividas que eso es impagable. ¿De cuántos goles marcaste el año aquel? El año aquel fueron, creo que fueron 19 goles en Liga y no sé si fueron 4 goles en UEFA o 5 goles o algo así fueron, sí. Y ahora me falla la memoria. Al final logramos que fueses a la selección, porque mira que No, estuvimos pero ahí apuntando. el año de después. El otro día hablaba con Héctor. No, ese año no, ese año la selección se había clasificado para el europeo por la repesca. Entonces yo entendía, y lo sigo diciendo, entiendo perfectamente que al final, y más ahora lo entiendo, que ahora cuando estás en el otro bando, que cuando eres entrenador y te ha costado tanto llegar, lo que tienes que hacer es premiar a la gente que ha estado a tu lado en ese momento. Entonces, en aquel momento me parece que era lo normal y lo lógico que Iñaki Sáez, que era seleccionador, confiase en la gente que había sufrido tanto para poder llegar a la Eurocopa. Pero nos metimos presión, ¿eh? Mira que lo intentamos, ¿eh? ¡Ole! Sí, sí. Perfecto. Y se metió muchísima presión y, a ver, yo no te puedo negar que no me hubiese encantado aquella Eurocopa, pero hubiese sido algo histórico para mí, pero bueno, o sea, tampoco pasa nada el año después,
con Luis Aragonés en el banquillo, fui a la selección y fue todo maravilloso. Con esto del coronavirus, no sé si te ha llegado allí a Canadá, pero Javier Tebas el otro día hizo unas declaraciones avisando a los clubes, lleva tiempo avisando a los clubes de que contengan el gasto porque posiblemente los ingresos disminuirán por diferentes circunstancias, ingresos televisivos, o imagínate que hasta 2021 la gente no puede ir al fútbol, bueno, pues se va a reducir ingresos en taquillas y tal, ¿no? Entonces avisa a los clubes y les dice, estamos pendientes de los futbolistas y estamos pendientes de la cantera. Claro, no me resisto a preguntarte por una visión de la cantera, tú que has estado 2-3 años como entrenador de categorías inferiores en la Academia del Valencia. Me parece que mal de muchos, consuelo de tontos, como el que dicen, pero lo que está claro es que, o sea, la situación en la que estamos ahora mismo, en primer lugar, no creo que hubiese dado lugar a estar en esta situación para tener que mirar la cantera. Me parece que la cantera, no solamente del Valencia, sino en muchos clubes en España, pero nos centramos únicamente en el Valencia, me parece que lo viene demostrando que el Valencia tiene jugadores que vienen desde atrás, apuntando muy alto, y que lo único que necesitan son las oportunidades que muchas veces le damos al que viene de otro país extranjero o de que tiene nombre por las circunstancias que sean, y nos pensamos que porque tenga un nombre con 5 apellidos va a ser mejor que el que se llame Ferran Torres, que es de Valencia. Que le da por Entonces, más valor a Pepiño que a Pepe. exactamente, por ejemplo. Entonces yo creo que este es un buen momento para saber lo que tenemos, para que la gente se dé cuenta que la cantera del Valencia es una cantera que tiene muchísimo valor, que se lleva trabajando muchos años en ello. Hay mucha gente además dentro de Valencia que lo hace y hay que empezar a darles oportunidades, porque además yo creo que se lo merecen. Es una lástima que los clubes recurran a la cantera en situaciones de crisis y de falta de dinero, pero ha sido históricamente así, por lo menos en el Valencia también, ¿eh? Sí, pero tú fíjate, te da lo mismo, entre comillas, no entrar en Champions con un presupuesto de 100 millones pagados en sueldos que con 60 millones o con 50 millones con 10 jugadores de la cantera. Porque es que al final lo que vas a hacer es invertir en tu patrimonio y el día de mañana, Dios no lo quiera, tienes que vender, pues al final con un coste de 5 vas a poder venderlo en 50. Pero si te gastas 70 es muy complicado que luego vayas a venderlo por 100. Sí. Entonces, y ya Es no más solamente fácil por eso. revalorizar, es más fácil No, pero revalorizar lo que te ha costado menos. totalmente, pero ya no solamente por eso, sino porque además, o sea, no estás diciendo, no estás haciendo una apuesta por algo que es desconocido, o sea, estás haciendo una apuesta por un valor tuyo que lo llevas formando durante muchos años y que al final el objetivo de formar jugadores en la cantera tiene que ser que den salto al primer equipo. No puede ser que todos salgan y se vayan y se vayan y se vayan. No creas que a mí me ha pasado desapercibido, pero tú has nombrado a Ferran Torres. Sí, claro, o sea, ¿Lo es el conoces caso. bien? Lo conozco muy bien, claro. O sea, nosotros tuvimos a Ferran en el juvenil cuando él era cadete. O sea, él ya apuntaba maneras y me parece que Ferran está claro que es un caso aislado, entre comillas, porque ha dado los pasos muy rápidos y porque ha ido saltando etapas, yo creo que de una forma pues, que le pedía al cuerpo y así ha sido. Pero, o sea, el caso de Ferran, o sea, yo creo que hay bastantes más jugadores dentro de la cantera de Valencia a los que yo creo que se podía mirar y darle la oportunidad, porque es que no pasa nada por darle las oportunidades. Si no se las damos, nunca vamos a saber si son buenos o no. Hombre, de hecho, históricamente en el Valencia tampoco ha habido tantos jugadores que se hayan tenido que ir por falta de oportunidades y hayan roto en otros sitios. Es decir, al Valencia se le escapa Isco, pero al final Isco ya estaba en el primer equipo. O sea, no ha habido jugadores que digan, aquí no le dieron oportunidades en el primer equipo, pero sí es verdad que siempre se puede mejorar eso y efectivamente se ha de mejorar, claro. Pero yo desde tu experiencia ahora, porque ya hablas como entrenador, ya no hablas como futbolista, se te nota, empiezas a hacer números y todo. Tú fuiste un pionero, ¿no? Fuiste un poco como Bosman, el Bosman del fútbol español, Sí, con tu salida del fútbol, con tu salida del Real Madrid, porque tu salario no se ajustaba a la cláusula, lo denunciaste y te pudiste ir al Tenerife, ¿no? eso Desde es. tu experiencia por salir de un club, igual es un poco atrevido, pero desde tu experiencia por salir de un club, ¿qué le aconsejarías a Fran, al que también conoces en esta situación que tiene en este proceso de renovación de contrato? A ver, yo creo que Ferran tiene claro que quiere quedarse en el Valencia. Entonces ya no es una cosa que hay que pedirle a Ferran, yo creo que es una cosa que hay que pedirle al Valencia.
que si tienes un jugador que puede ser el futuro en los próximos años, no solamente del Valencia, sino de la selección, y que empiezas a tener clubes que se empiezan a interesar por él y que empiezan a apostar fuerte, pues yo es que no tendría ninguna duda en apostar por él aquí en el club, en darle todos los galones y bueno, si hay un tope salarial, pues en algún momento habrá que... O sea, lo que no, a mí no me parece justo es que se rompa el tope salarial para, como has dicho tú, pagarle 200 a Pepiño y luego un chico porque se llame Ferran o Vicente o José María, pues no podamos darle eso porque viene de la cantera. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Entonces, yo lo que creo es que se tienen que poner de acuerdo las ambas partes, porque además creo que Ferran ha demostrado que tiene un valor impresionante y que se lo merece y que yo no tendría ninguna duda en que Ferran se va a quedar en el Valencia y en ese sentido le pediría un apoyo al club, nada más. No, no, bien, pedir el apoyo al club me parece perfecto, pero tú como futbolista le dirías, si te tienes que plantear ir del Valencia, vete con 24 años, 200 partidos en el Valencia, porque está todavía con 20 años en fase de crecimiento y mejor que en un sitio donde puede ser la referencia, mejor en un sitio que no en otro que sea un chaval recién llegado, ¿no? Aquí ya hay muchas partes en las que se pueden ver. Entonces, por ejemplo, Claro, si le ofrecen un contrato millonario y le pueden decir, joder, Ferran, es que a lo mejor te lesionas la temporada que viene y pierdes ese contrato. todo el mundo dice eso. No, no, o sea, en el fútbol las oportunidades hay que Claro, aprovecharlas, o sea, en el momento que te llegan. Entonces, si a Ferran le llega una oferta desorbitante que el Valencia por H o por B no puede pagarla, pues eso ya depende de lo que Ferran quiera como jugador. O sea, muchas veces eh, no es todo el dinero, está claro, no es todo el dinero. Y Ferran en el Valencia es capitán general ahora mismo, es un tío muy querido por todo el mundo, es un tío que va a poder jugar aquí todos los partidos, todos los minutos, porque aparte es que se lo merece. Entonces él tendrá que decidir si prefiere irse al Bayern de Múnich a ganar mucho dinero, pero a ser tercer centrocampista, o quedarse en el Valencia ganando menos dinero, pero siendo mucho más valorado que en otro sitio. Entonces ya depende de lo que él quiera. cabeza de ratón, cola de león. Exactamente. Bueno, esa es una duda eterna, ¿eh? Ya, pero eso lo tiene que, o sea, por muchas experiencias que le podamos decir, o es que ya hay muchos casos, por ejemplo, que gente que se ha ido al Barcelona, a otros equipos y demás, que han ido con la intención de triunfar y que luego, desgraciadamente, han tenido que mirar a otros sitios porque no tenían oportunidades. No, desde luego se tienen que arreglar el club y él. Lo demás, aquí nosotros podemos hacer programas de radio, Exacto. televisión y periódico. Lo que se tiene que arreglar son el Valencia, tiene que Podemos especular apostar. lo que queramos, exactamente. Sí, seguro que las dos partes, para que lleguen a un acuerdo en algo, cada uno tiene que ceder. Pero yendo a lo futbolístico, si quieres te lanzo yo el nombre para ver a ti qué te parece. Si lo tuvieras que comparar con un futbolista, a Ferran, tú que lo conoces bien, ¿con quién lo compararías? Yo digo Luis Figo, Sí, lo que pasa es que yo creo que Ferran es bastante más rápido que Figo. más rápido. Es Sí. mucho más rápido que él. Eh, no sé, a mí en ciertas cosas me recuerda a Rufete, en el sentido de que cuando encara siempre va por fuera y es de los que saca centro muy rápido. Pero no sabría yo con quién podía comparar a Ferran. No me llega así ahora mismo. No te podría decir un jugador al que me recuerde, porque la verdad que es que A lo mí llevo me- viendo, cuando, lo llevo yo, viendo cuando tantos digo, años desde pequeñito. yo cuando digo lo de Figo también es porque por la posición de banda derecha, evidentemente, y muy por fuera siempre, y sobre todo porque a Figo le pegaba una patada y caía el defensa. Y Ferran, o sea, Figo clavaba las piernas en el césped y no lo movías, ¿no? Y Ferran va camino de tener un físico tremendo cuando sea ya un hombre, porque claro, es un niño de 20 años. Sí, no, no, él físicamente es un jugador muy poderoso. O sea, de hecho, para jugar en la banda para ocupar todo el espacio que ocupa él, tanto arriba como abajo, tienes que tener un físico, tienes que ser un portento físico. Entonces eso lo tiene. Yo creo que tiene todos los ingredientes para ser o sea, para ser lo que ha sido Vicente en la selección y seguir un poco la estela. Vicente en otra banda sería una buena comparativa. Lo que pasa es que Vicente también era capaz de irse más hacia adentro, pero también sería. Tiene Sí, ese gen retador de Vicente, de el que tengo delante, me lo voy a regatear 10 total. veces por segundo. Lo que pasa es que Vicente es verdad que sí que tenía la pausa esa en un momento determinado que iba corriendo y era capaz de pararse en un metro y ahí es donde mataba a todo el mundo.
Es lo que te digo, o sea, tiene muchos, o sea, tiene una variedad enorme de variantes para poder desbordar que al final, cuando tienes ese físico y esas cualidades, no es que sea muy fácil, pero sí que te facilita mucho la labor. Vicente tenía ese puntito de pausa de Silva, si me apuras, un poquito. Y Ferran cuando Exactamente. arranca no hay quien lo pare, ese no Es, para ni loco, es un potro de bocado, efectivamente. totalmente. Oye, recientemente, con esto del confinamiento, las televisiones les ha dado por hacer partidos históricos. No sé si desde Canadá te llegó. ¿Viste la final de Me nuevo o llegó. qué? ¿La No la viste la vi, no la final? vi, pero me llegaron vídeos de amigos que me enviaron y demás. Sí. Todos emocionados, ¿no? Sí, hombre, no se acordaban del partido que hicimos, de lo que fue significó aquello y fue, la verdad que después de tanto tiempo fue muy emotivo para todos nosotros. Son 16 años de aquello, ¿eh? Pero Bartés te toca, ¿no? Joder, me toca. De hecho, tengo en el gemelo aún tengo, en la espinilla aún tengo una marquita que me dejó. Sí, me toca porque él sale al loco y además con la pierna por Desesperado. delante. Sale En el desesperado. último, en el último minuto de la primera parte, muy buen centro de Curro, que además eso, los centros de Curro a segundo palo ya los teníamos estudiados Porque al y primer controló palo no bien iba dentro del ninguno, área. ¿eh? No, no, o sea, y es que aparte yo tampoco era de llegar mucho al primer palo, llegaba en contadas ocasiones, pero sí, el centro es muy bueno. Yo la verdad que controlo muy bien y cuando lo veo encima, nada más que puedo quitar recortarle para afuera, ya es cuando él me lleva por delante y cuando realmente se nos encamina la eliminatoria, la Porque es final, perdón. expulsión. Porque es penalti y expulsión. El primer palo era coto privado de Juan Sánchez. Hombre, el Romario de Era la un raya era. ratonero. Eso llegaba, no había nadie que lo hiciese igual de bien que él, ¿eh? Madre mía. Sí, Juan Sánchez tenía, por seguir hablando de fútbol, ¿no? Ese puntito de intuición de Raúl, Era muy listo. O sea, Juan ¿eh? era totalmente. Porque si le ves el físico, Juan no es una persona que sea excesivamente grande ni rápido, pero siempre estaba en el sitio, siempre. Siempre llegaba a esa décima de segundo antes que el defensa para meter la punterita hacia el pin. Y al final Como eso también Raúl. es Hombre, inteligencia. Eso es en el inteligencia. fútbol hay que ser rápido de piernas, de cabeza, de calidad, teniendo calidad de toque, y él era rápido de cabeza. De cabeza, era muy rápido de cabeza. Él era muy listo, era muy inteligente, sobre todo dentro del área. Sabía dónde ponerse, dónde colocarse, sabía dónde iba a caer el balón. O sea, estaba siempre posicionado en el sitio adecuado. Ujú. Luego tu segundo gol, que ahora mismo no recuerdo si fue el segundo o el tercero del equipo, el que te pega un centro, Vicente, un espectáculo y que controlas y le pegas con el exterior. De aquello dijo Cañizares, cuando se hace un gol así en una final, es que estamos ante un futbolista diferente. Recuerdo esa frase de Cañete sobre tu gol. Bueno, a ver, fue una contra rápida. Rubén se la da a Vicente y Vicente conduce el balón mucho tiempo, mucho espacio en el campo y me mete el centro a mí. El tema es que el balón me bota adelante. Entonces yo la controlo muy bien, o sea, la dejo muy bien colocada con el pecho, la acomodo muy bien y se me queda botando y a mí el exterior es un golpeo que me encanta pegar. Y le pego con el empeine exterior ahí cuando el portero lo veo a mitad porque lo visualizo con el rabillo del ojo, porque yo ni lo estaba viendo, estaba con el... Y la verdad que la pego muy bien, o sea, aunque hubiese Es estado muy colocado. plástico, el gol es muy plástico, ¿eh? Sí, o sea, es el típico gol que cuando te dicen de pequeño, oye Carlos, ¿qué te gustaría que te pasase en tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Oye, pues mira, quiero esto, pues ese fue el día mío. Ya se lo has puesto a los jugadores de Canadá. Oye, yo he No, marcado una final de Europa. no me gusta a mí. Hombre, cuando uno se ponga así medio tonto, y dices, ¿tú con quién has empatado? No, hombre, no. Eso ya, ese tipo de reacciones no me gustan. O sea, creo que no hay que hacer ese tipo de cosas y como entrenadores, aunque haya sido jugador, creo que podemos tener otros métodos diferentes, como que estar todo el día, ¿quién eres tú o quién soy yo? Pero si los jugadores ya saben perfectamente quién es el entrenador y dónde ha jugado y si marcó goles o no, ¿eh? O sea, Sí, seguro, sí, hoy en día se sabe todo, claro, totalmente. y ya estamos acabando, pero los delanteros ganan partidos, los defensas ganan campeonatos, pero en el primer minuto del partido Ayala empezó a ganarlo, ¿eh? Por eso te decía que sí, bueno, ahí empezamos a sembrar. Pues, yo viendo el partido, lo vi hace unos meses detrás. Yo creo que los primeros 35-40 minutos nosotros no terminamos de sentirnos cómodos en el campo. O No, sea, no el estaba equipo nada claro. estaba exactamente, estaban muy, muy cómodos y demás. Y esa raíz de la expulsión, cuando salí del gol, cuando ya la segunda parte, se ve un Valencia completamente diferente al de la primera. Entonces, bueno, creo que ahí pesaba, entre comillas, en los que habían tenido la suerte
de haber jugado finales europeas, el estar en otra situación parecida, pero bueno, creo que ahí nos quitamos una espinita, o se quitaron una espinita a los que habían perdido 2 finales de Champions y el fútbol europeo les debía algo. También decía Cañete, que me parece el ideólogo de esa entrevista, que al final para ganar una final europea, pues tiene mucho peso haber jugado y haber perdido algunas. Sí, claro. O sea, las experiencias al final lo que te hacen es te curten para este tipo de situaciones. Entonces nosotros, yo por ejemplo en mi caso, que era la primera final que disputaba de algo, pues imagínate cómo estaba. Pero estar dentro de ese vestuario, ver gente tranquila a pesar de lo que nos estábamos jugando. También es verdad que haber ganado la liga una semana anterior es como que nos quita un poco la presión de encima, pero ahí, si por algo nos caracterizábamos era porque era un equipo que tenía hambre, éramos ganadores y estábamos en la final de la Copa de la UEFA y la queríamos ganar a toda costa. Ya rematando, ¿alguna valoración sobre Albert Celades y el Valencia de Celades? Esta, si quieres, la hago yo. No, No acaba de tengo construir el problema, equipo no desde tengo atrás. problema. No, realmente yo creo que el problema con el que se han enfrentado Celades es que yo creo que en toda la historia del Valencia nunca ha habido tantísimos lesionados como ha pasado hasta ahora. Y es muy complicado que unos jugadores con una carga tan importante de partidos como han tenido entre Liga y Champions, pues al final con 13 o 14 jugadores te pueden aguantar eso. Entonces eso me parece que es una desgracia y cuando se juzga a un entrenador creo que se debería de mirar también las circunstancias que está atravesando. Entonces yo creo que Celades llegó muy bien, cuando tuvo todo bien yo creo que el equipo funcionó de mil maravillas, la cosa fue muy bien, pero empezó a torcer las desgracias de las lesiones y eso es que contra eso no se puede hacer nada. Ya eres entrenador, ¿eh? No, menos. O sea, tengo sentido ético de la realidad. No, yo soy periodista rajador, tío, y tú eres entrenador, hombre. No, pero es verdad, Carlos. ¿Algún mensaje para el valencianismo te queda por ahí pendiente de decir? Yo no, yo creo bueno, pues conmigo siempre han sido, la verdad que muy cariñosos en todos los sentidos y creo que el cariño mutuo que he tenido yo hacia ellos, sí, yo me lo han demostrado a mí siempre. Entonces, bueno, yo ya, en el momento que me puse aquí el escudo, ya estaría marcado de por vida y creo que Valencia y el Valencia para mí, pues forman parte de mi persona. Perdona la pregunta porque no lo recuerdo, pero ¿estuviste en el centenario? Estuve en el centenario, sí. ¿En el partido jugaste también? Sí, me arrastré por el campo, Recuerdo pero yo. bueno. ¿Tú fuiste Me de los que arrastré un poco no? por el campo. Sí, sí, jugué. Bueno, aquel día había mucho figurín por ahí, ¿eh? Pero tú fuiste. Habría gente preparándose 6 meses antes únicamente para aquello. Yo sé uno que estuvo tiempo preparándose. No, Uno seguro, seguro. claro. Lo- Aparte, y, la ocasión lo requería, ¿eh? y de hecho ha salido en esta conversación. Hasta aquí puedo leer. Pero escúchame, tú estuviste, es que no recordaba, tú estuviste en el momento en el pique de Juan Sánchez y César Sánchez porque César no se dejaba marcar el gol. Es que me parece un momento mítico, ¿no? Sí, hombre, sí, es que era el centenario y queríamos ganar a toda costa, lógicamente, pero bueno, al final lo que te digo, o sea, por más que pasen 20 años y que lleves 40 retirado, o sea, lo de la competición y el querer ganar lo llevamos todo muy metido dentro. Yo he jugado a pádel y a pachangas futboleras contra exfutbolistas. Te voy a contar la anécdota. Venga, va, y terminamos aquí. José Manuel Sempere, portero de fútbol. Estábamos jugando a fútbol sala. Cojo yo, me acerco ahí en plan Piojo López y le marco un gol. Y voy todo flipado y lo celebro, vamos, como si hubiera marcado la final de la Champions y empiezo a burlarme de él y todo ahí. 5 minutos después, la siguiente jugada, voy hacia Sempere y no salió Sempere. De la portería salió un dragón, como diciendo, este no me mete otro gol a mí. ¿Te Vamos, levantó? me arrolló. Yo digo, es una pachanga. Y la pachanga, Es que con esas cosas no se juega, Carlos. no. Yo aprendí, dije, joder, estos, tío. Me Con ese metió un tipo de cosas. hachazo y ya. Bueno, que vaya bien por Canadá y a ver si se reanuda la liga, porque claro, no habéis jugado ni uno, ¿no? No, nada, nada. Creo que las previsiones son que en breve, en 2 o 3 semanas, podamos empezar a entrenar y a partir de ahí, bueno, a ver qué dice el gobierno para cómo se restablece la liga, de qué formato, cómo hacen, pero bueno, a ver qué noticias nos van dando. Ya, como estamos en confinamiento y tenemos que inventarnos los periodistas y para hacer cosas, estas entrevistas las termino diciendo 1, 2, 3 y decimos Amunt. Ok. Venga. 1, 2, 3, Amón. Amunt. Bueno, Ahí hasta estamos. luego. Hasta luego, Carlos.